o sea, EB3 tiene varias subcategorías. La compañía para la que yo trabajo lo que hace es una sola subcategoría que se llama Other Workers o otros trabajadores. Y esa se especializa en el trabajo básico, o sea, trabajo para el que uno no necesita ser un profesional. Si lo es, no es ningún problema. O sea, uno puede ser profesional o no, no importa. Uno no necesita tener una experiencia específica de trabajo ni ningún estudio específico. Entonces, realmente cualquier persona que tenga la capacidad y tenga las ganas de trabajar en un trabajo básico, normalito, pues lo puede hacer y ese es el tipo de trabajos. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un empleador que pues todo esto funciona gracias a que hay una empresa en Estados Unidos que es la que dice, oiga, yo necesito personas del extranjero porque cuando busco acá localmente en Estados Unidos, pues no puedo encontrar gente que quiera hacer estos trabajos. Esto es un problema viejísimo, de hecho esta categoría existe desde 1990 y Ujú. gracias a estas empresas que son las que nos necesitan, pues es que esta categoría realmente existe. Entonces la empresa dice, bueno, yo necesito a alguien para un trabajo, por ejemplo, como ensamblador en una fábrica de trailers. Entonces uno va mentalizado a que se hace en la línea de producción y a uno le explican qué es todo lo que tiene que hacer. Entonces, pues obviamente son trabajos más manuales, son trabajos que van a pagar un salario mínimo, eso puede estar más o menos alrededor de los $18, entre los 18 y los 20. Son trabajos bien pagos y que tienen buenos Ujú. beneficios laborales, pero pues justamente hay que meterle la ficha y estar como dispuesto a hacer este tipo de trabajos. Lo bueno es que solamente se hace ese trabajo 40 horas semanales durante un año. Si uno quisiera, por ejemplo, ejercer su profesión, lo puede hacer fuera de las 40 horas semanales, sin ninguna restricción, porque ya ser residente le da a uno esa capacidad de hacer realmente lo que uno quiera, pero Ujú. esto es, digamos que, o sea, el compromiso con el empleador es un compromiso más moral bueno, esta empresa puso el pecho por mí, me representó también, entonces yo de vuelta pues tengo que trabajar con ellos un año. Eso es Oh, básicamente. súper chévere. Y hay algo que obviamente pues le llama como la atención a las personas y es el hecho de saber si realmente necesitan inglés para aplicar o no lo necesitan. Buenísimo. A veces hay unos empleadores que sí nos exigen que el aplicante sepa inglés. Los que tenemos ahorita no lo exigen. De hecho, hoy lanzamos un empleador nuevo que es como un partner de Amazon para hacer los deliveries y todo este tema de las entregas. Ujú. Y ellos piden, digamos que un inglés básico. Nosotros, digamos que evaluamos el nivel de inglés de las personas, pero tenemos también otros empleadores que de entrada no lo piden. O sea, si hoy alguien que está pensando hacer este proceso no sabe absolutamente nada de inglés, eso no es un Ujú. impedimento, podría empezar. Pero que sí es importante, que a lo largo del proceso, que es un proceso largo, ahí les adelanto que se demora más o menos unos 4 años en completarse, entonces uno va a tener esos 4 años para poder llegar a un nivel al menos intermedio de inglés. Eso sí es importante. O sea, no es importante para empezar el proceso, pero es Ujú. indispensable para cuando uno ya vaya a llegar a trabajar con el empleador. Porque sin duda el empleador está esperando que el que llegue obviamente se pueda comunicar, pueda seguir instrucciones, pueda hablar con sus compañeros. Si necesita algo, pues que pueda entender y que se pueda hacer entender. Ok, mira que acá nos están haciendo una pregunta en chat que dice como que si al momento de solicitar la visa, como que la visa, la entrevista se las van a hacer en inglés o en español. Listo. Entonces, si la entrevista va a ser dentro de 4 años, ¿cierto? Porque tú tienes que ir a una entrevista consular muy parecido a cuando vas a pedir cualquier tipo de visa. Tú tienes que ir a la embajada, te presentas y ahí a ti te dicen, te damos tu residencia o te damos tu visa turista, lo que sea, ¿sí? Entonces, para ese momento de esa entrevista, como tú ya tienes que saber inglés, y eso no va a pasar sino hasta dentro de unos 4 años más o menos, ese momento Ujú. tú sí tienes que hablar inglés. Entonces, normalmente cuando uno se presenta desde Colombia, no le hacen la entrevista en inglés, pero puede pasar que te la quieran hacer y tú tienes que estar preparada.
¿sí? Sí, sí. Entonces digamos que, de nuevo, de entrada, o sea, ya, no es indispensable saber inglés, pero de aquí a 4 años sí tienes que saberlo. Ahora, tampoco es que lo tengas que certificar, Ujú. pero si tú sabes y tú te haces entender, está perfecto, ¿sí? No necesitas ser, pues, tener el mega nivel, no, pero sí que seas funcional. Ok, ok, ok. Ay, Mira, ahí vi mira que nos, ajá, ¿y otra cómo pregunta, que crees? por qué dura tanto el proceso. Ujú, Es una buena pregunta porque esto no te lleva a tener una visa temporal. O sea, uno, por ejemplo, y seguramente ustedes ya han visto que cuando Fabián ofrece las visas de trabajo temporal o J1 o de Oper, como son, digamos que procesos más corticos, ujú, temporales, donde uno se va por, no sé, 4 meses, un año, etcétera, ujú. pues esos son procesos mucho más rápidos, justamente porque uno ya tiene como un compromiso de devolverse a su país, ¿sí? Pero con esto, con este proceso de B3, como lo que uno está buscando es algo definitivo, algo permanente, Permanente. Ujú. entonces el gobierno necesita chequear absolutamente todo acerca de uno y absolutamente a todo acerca de la empresa que se lo está llevando a uno a trabajar, ¿sí? Sí. Entonces pasa, digamos que por tres entidades diferentes del gobierno. Pasa por el Departamento de Trabajo, pasa por USCIS, que es migración, y pasa por el Departamento de Estado. Entonces, digamos que si ustedes cuentan ahí más o menos, el primero se demora más o menos un año, el segundo otro año y el último está demorándose más o menos 2 años. Ujú. Entonces, esa es la razón por la que es un proceso largo, pues porque tú ya de una vas a llegar con residencia y después de esto no tienes que hacer ningún otro papeleo más. O sea, esto ya es como la solución definitiva. ¿Listo? Sí, es que mira que precisamente hacen las preguntas porque, digamos, en el caso de Orilla Osorio, ella hizo un programa que nosotros tenemos que se llama Work and Travel y ese programa claramente por edad ya no lo puede hacer probablemente porque ya pasó los 26 Mm, años. Y aquí viene una pregunta y es, ¿hay límite de edad para ese programa? no, es lo máximo. De hecho, miren que nosotros tenemos personas desde los 18 años hasta los 63. Entonces, Haciendo desde que proceso. uno, sí. Wow. De hecho, tenemos un caso de éxito que el señor llegó a los 63 años a trabajar. Entonces, ¿qué importa en este proceso? Que uno tenga las ganas de trabajar, ¿sí? O sea, que uno esté Ujú. todavía saludable, que eso es uno de los requisitos, que uno esté saludable y que uno realmente tenga las ganas de hacer ese trabajo básico con el que se está comprometiendo. Ya de ahí en adelante lo que uno quiera hacer después de ese año de trabajo básico, uno es completamente libre, puede emprender, puede si quiere meterse a estudiar, puede conseguirse un trabajo corporativo, hacer lo que quiera. ¿Listo? Genial. Y mira, Ani, que pues digamos que eso es algo que dentro de los programas que se hacen para los Estados Unidos, muchos de los programas tienen ese tema y es que si tú no tienes cierta edad, entonces ya no lo puedes hacer. Y como haciendo una síntesis de lo que hemos hablado, algo muy importante es que este programa es para llegar a tener una residencia permanente, o sea, es para quedarse en los Estados Unidos, poder trabajar. Y eso me lleva a preguntarte, digámoslo así, si la persona tiene que aplicar desde los Estados Unidos o lo puede hacer desde Colombia. Desde donde quiera y desde donde pueda, más bien Ok. desde donde pueda, porque mire, si actualmente yo vivo en Colombia y yo actualmente, por ejemplo, no tengo visa de turista o tengo visa de turista, pero yo estoy actualmente viviendo en Colombia, pues el proceso se va a hacer desde Colombia. Pero si Ujú, yo en este momento estuviera en Estados Unidos y tengo, por ejemplo, una visa de estudiante o estoy haciendo work and travel o estoy de niñera, también puedo empezar el proceso en Estados Unidos. No importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Que donde sea que uno esté, esté legalmente, ¿sí? EB3 a uno ujú. no le da un estatus pendiente para que se pueda quedar esos 4 años mientras le llega la respuesta, no. Entonces, por eso, si uno está en Estados Unidos, tiene que tener otra visa que le sostenga, digamos que cómo quedarse. Si en algún momento a uno, por ejemplo, se le acaba la visa de Work and Travel y no sé, y no la pudo renovar o no pudo conseguir otra, pues le toca devolverse. Ahí lo importante es Ujú. jamás pasarse del Del tiempo tiempo. que uno tenga en la visa
que tenga en ese momento, ¿sí? Entonces ese B3, hagan de cuenta que es como que va actuando en el fondo, va actuando en el fondo, va avanzando, y el momento en el que realmente se materializa va a ser hasta dentro de más o menos 4 años, cuando uno va a esa entrevista. En el caso de los que estamos viviendo fuera de Estados Unidos, uno va a su entrevista consular y ahí ya le dan su respuesta final de si su residencia fue aprobada. ¿Listo? Los que están Aprobada. dentro de Estados Unidos, digamos que yo estuviera como estudiante y yo sigo estudiando, estudio y mantengo esa visa, entonces si al final yo sigo en Estados Unidos cuando ya se acerca el fin de mi proceso, se hace un ajuste de estatus, porque yo Ujú. tengo un estatus actualmente en Estados Unidos, que en este caso sería ser estudiante, ¿sí? Sí, sí. Entonces, Mira, sí, mira que te quería preguntar, Ani, y es, vamos a poner un ejemplo que aquí nos están dando precisamente en el chat, y es, yo tengo 40 años, soy ingeniero agrónomo, tengo familia, o sea, esposa, hijos, ¿es posible realizar el proceso con ellos? sí, es lo máximo, porque miren que cuando uno es cabeza del proceso, uno es el que tiene ese compromiso para ir a trabajar, pero uno incluye a su esposa, tienen que estar legalmente casados, uno incluye a su esposa y a sus hijos menores de 17 años y todos van, digamos que dentro del mismo paquete y todos obtienen residencias permanentes Oh, cada miembro de la familia. Entonces es una nota porque si uno es el aplicante y uno listo, va, trabaja sus 40 horas semanales, le pagan sus 18 o 20 dólares, lo que esté pagando en ese momento, y si uno quiere hacer algo por fuera de ese trabajo, lo puede hacer, pero el cónyuge o la esposa o el esposo puede trabajar en lo que quiera. Entonces, CAEP, abierto. CAEP Central Américas. Si tú, por ejemplo, tu esposa es muy pila, tiene buen inglés y de pronto tiene una carrera que tiene buena demanda en Estados Unidos, ella apenas entra a Estados Unidos ya con su residencia puede aplicar a un trabajo profesional si así lo quiere, ¿sí? Entonces no hay, digamos que ninguna restricción para el cónyuge, porque el cónyuge no es el que tiene el compromiso. Pero para las familias pues es brutal porque pues básicamente de un proceso salen cuatro si la familia es de 4 integrantes. Si uno solamente está casado y no tiene hijos, pues los dos quedan incluidos dentro de esa misma bolsita para que todos tengan pues su residencia permanente. También si están solteros, así como yo, que yo estoy haciendo el proceso, pues no pasa nada, uno hace su proceso tranquilito. ¿Listo? Súper, súper porque es que, mira, o sea, el tema de tener residencia permanente, de no tener límite de edad, de no necesitar inglés en el momento en el que haces el proceso, de poderte llevar a tu familia, de poderte llevar a tus hijos, de que tengas la posibilidad realmente de llegar a trabajar y que el cónyuge como tal tenga un permiso abierto de trabajo para que también obviamente pues pueda trabajar en Estados Unidos. Es de las pocas visas que realmente dan este tipo de beneficios y Ujú. que muchas de las veces las personas a veces preguntan como, bueno, y eso como tan bonito, ¿cuánto cuesta? Sí. Porque está como muy chévere, Muy está chévere como y muy todo, bonito el pero tema, pero venga, o sea, ¿cuánto vale eso? Y eso te quería preguntar, Ani. Yo sé obviamente que el programa, la inversión tiene su valor, obviamente, sí. pero cuéntanos a nosotros, digamos, cuánto puede costar este proceso y cómo se puede pagar el proceso. Listo. Miren, el valor total, independientemente de si uno aplica solo, si está casado o si tiene 2 hijos o 3 hijos o un hijo o 5 o los que sean, el valor general son 23.900 dólares. Ahora, no Ujú. se asusten porque es que eso suena como mucha plata y eso es más o menos unos 90, 100 millones de pesos, dependiendo a cómo esté el dólar, pero uno no tiene que pagar ese dinero todo de una vez para empezar. Entonces, quiero que piensen en lo siguiente, como que vamos a coger esa cantidad y la vamos a dividir en los meses que se demora el proceso. Uno más o menos tendría que tener en promedio unos 500 dólares mensuales como para poder sacar de lo que uno gana y poder invertirlo en este proceso. Entonces, 500 dólares mensuales son mal contados unos 2 millones de pesos. Entonces, si Ujú. uno se proyecta a que uno puede pagar 2 millones de pesos durante los próximos 4 años,
La ventaja es que una vez uno obtiene su residencia permanente, cuando uno llega a Estados Unidos, uno de una empieza a retornar esa inversión que uno está haciendo. Entonces, si uno Ujú. va solo, uno puede retornar esa inversión tranquilo en 2 años. O sea, si no se está matando, si no le está dando duro, 2 años. Si uno va en pareja, o sea, si son dos personas los que tienen la capacidad de trabajar, recuperan el dinero fácil en 1 año, ¿sí? Ahora, Ujú. este tema de recuperar esa inversión, pues es más rápido o más lento, también dependiendo de uno cómo gaste y de si lleva cónyuge, del cónyuge qué tan pilo es, para de pronto conseguirse un trabajo que pague mucho mejor y así tienen más dinero como para ahorrar y retornar ese dinero. Pero entonces, como ustedes se dan cuenta, realmente el retorno de la inversión ya cuando uno tiene esa capacidad de ganar en dólares sin límite, o sea, de que ya depende de uno de lo que uno haga, pues es una nota porque realmente uno, cuando piensa en esos 100 millones de pesos y piensa, bueno, si yo me compro un lotecito, pues el lotecito jamás lo vas a recuperar, o sea, jamás vas a recuperar esa inversión tan rápido. Entonces también si uno lo ve como un plan de vida, porque también es un plan de vida, no es solamente una inversión pues de dinero, eh, la verdad es que es muy conveniente porque uno sí puede ver el crecimiento exponencial en términos Total. financieros, que es lo que a la mayoría de nosotros pues más nos interesa, como oiga, de pronto yo pienso en migrar es porque yo veo que hay mejores posibilidades en otros países y en Estados Unidos no es un secreto para absolutamente nadie que los mejores sueldos se pagan en Estados Unidos, ni siquiera Sí, en total. Europa, ni siquiera en Australia, en ningún otro lugar. En Estados Unidos son los mejores sueldos que se pagan. Entonces, eso, Súper. Mira, 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 Dani, que, o sea, si uno se pone a ver, o sea, a ver ese valor como un tema de inversión y tú lo comparas, es un cuadro comparativo, por ejemplo, bueno, una casa de 100 millones, no, pues es muy no difícil hay, realmente, no hay. Segundo, que tú llegases a poner esos 100 millones, por ejemplo, en un crédito que te pague el 0,8 en este momento, son 800.000 pesos mensuales realmente. uh-huh, A que tú, bueno, yo estoy de acuerdo obviamente en el emprendimiento siempre y todo, pero tú entras en un emprendimiento dentro del cual invertiste 100 millones de pesos, literalmente no sabes cómo te va a ir. sí, Y ahí, ahora, coge ese valor también e inviértelo en este tipo de proyectos dentro del cual sabes que al final, dentro de los Estados Unidos, vas a poder maximizar ese retorno porque no vas a ganar en pesos, sino en dólares como tal. Y aquí, digámoslo así, yo estoy leyendo una pregunta que también pues me causó curiosidad, es, por ejemplo, bueno, si yo tengo inglés como persona al momento de aplicar, o sea, uh-huh. mi esposa, mis hijos deben tener inglés también o no es necesario. Pues miren, lo ideal es que si uno ya tiene, digamos que como plan migrar a Estados Unidos, qué mejor que no llegar en ceros con el inglés. O sea, nosotros Ujú. tenemos un montón de clientes que ha llegado casi que en ceros con el Sí, inglés sí, sí, y obviamente les da muy duro. Es un total. proceso de vida, o sea, uno va a elegir como al menos por unos años, igual si uno después, no sé, se quiere regresar o después quiere cambiar de país, tiene toda la libertad de hacerlo. Pero digamos que acá es importante entender que si uno se va a mudar a un país, la Hay que mejor forma de prepararse. que uno haga que la experiencia sea mejor es irse al menos con un nivel intermedio de inglés. Y hay tiempo más que suficiente, o sea, 4 años es tiempo más que Ujú. suficiente para que uno agarre lo básico y llegue con un nivel intermedio. Todos los días se pone a escuchar podcast, se va a los eventos. Yo sé que tú haces unos eventos donde la gente puede ir y practicar inglés y Ajá. eso es lo que hay que hacer. O sea, si uno ya está mentalizado, me voy a ir a vivir a Estados Unidos, uno tiene que de verdad meterle la ficha y todos los días ir avanzando de a poquitos. Acuérdense que no hay que presentar ningún examen. O sea, no es como que, ay, juepucha, es que a mí me da duro el inglés y entonces, no, si yo invierto toda esta plata y a los 4 años me toca presentar un examen y lo pierdo, ¿será que pierdo la plata? No, obvio no. Porque, miren, acá el más importante es el que va a ir a trabajar, ¿cierto? Entonces, el que va a ir a trabajar, el gobierno necesita asegurarse que esa persona sí va a poder ir a hacer el trabajo. Entonces,
¿qué es lo que interesa? Que esa persona pueda seguir instrucciones, que si le dicen, oiga, con el trabajo de ensamblador, oiga, atornille esta varilla a esta lámina de metal. Y si a ti te dan esas instrucciones en inglés y tú no tienes ni idea de cómo se dice tornillo, pues obviamente la Sí, estás embarrando. Entonces, desde el principio, como tú ya vas a saber cuál es el trabajo al que vas a ir, tú vas a tener que estar juicioso, aprendiendo vocabulario. Eso realmente no es tan difícil. Uno coge una lista del vocabulario que seguramente va a usar, cosas súper básicas, uno ya se prende de eso, aprende, practica todos los días y seguro está duchísimo, buenísimo para dentro de los 4 años que ya esté listo para irse a hacer el trabajo con el empleador. Entonces no tengan miedo, digamos que ya una vez, eso es como cuando uno organiza un viaje con los amigos. Cuando uno compra el tiquete, ya está. ese viaje ya es una realidad, ¿sí? Ujú. Y ya el resto, digamos que uno lo va organizando. Acá es igual, o sea, uno invierte esa plata y uno sabe que como ya está, digamos que metiéndole la ficha a esto, pues se obliga también a hacer que su llegada sea mucho más sencilla. Y eso sí, el idioma de verdad a uno le da más posibilidades, porque también, digamos que uno se va en pareja y el que va a trabajar con el empleador, listo, va con su inglés basiquito, que le funciona para trabajar, perfecto. Pero si la pareja, digamos que no habla tan buen inglés, pues no está, o sea, no es terrible, no es una situación terrible, pero si lo hablara muy bien o si lo hablara al menos un poquito mejor, tiene más posibilidades de ganar más plata más rápido. Ese es el tema. O sea, uno igual Sí, puede llegar sin total. inglés, el cónyuge puede llegar sin inglés y los hijos pueden llegar sin inglés. En los colegios es súper interesante porque hay muchos colegios donde tienen tutores en español para que pues los niños que llegan en cero pues no estén como absolutamente perdidos. La educación es gratis para los niños en las escuelas y eso Ujú. también es una nota para los papás porque es un gasto menos, ¿sí? Es un gasto menos, hay muchos colegios de muy buena calidad, entonces los niños digamos que ellos también aprenden muy rápido y ellos lo solucionan, ¿sí? Pero el cónyuge, digamos que listo, llegue sin hablar inglés, entonces el cónyuge podría conseguirse trabajos, pero trabajos donde de pronto le hablen en su mismo idioma o donde no tenga tanto contacto con otras personas y eso pues Sí. seguramente depende del trabajo le va a pagar mejor o peor, pero pues eso es depende de uno, ¿sí? Oye, y mira, Dani, que por ejemplo para las familias que no se tienen uno o dos hijos, por ejemplo, en este caso ellos pueden estar pensando que cuánto les cuesta la educación en un colegio privado acá en Ujú, Colombia versus lo que van a invertir también en los Estados Unidos, ¿no? sí, Mira que yo estoy leyendo acá y bueno, obviamente el tema de asegurar una visa, pues nadie puede asegurar obviamente una visa como tal, eso pero es una yo te buena quería pregunta. preguntar, Ani, es como, ¿cuáles son los riesgos, digamos, de que le rechacen o por qué le rechazarían a una visa cuando está ya haciendo el proceso de B3 y uno ya tiene el empleador y los documentos y se presenta a embajada? Ujú. Esa es una súper pregunta y acá la tenía lista, es la de Diana. Ujú, Miren, cuando uno aplica para este proceso, como uno está aplicando para un trabajo básico, o sea, uno no tiene que demostrar que es un profesional ni que tiene X experiencia, nada. Acá básicamente, ¿qué necesita saber el gobierno? Que uno está en capacidad de hacer ese trabajo básico con el que se está ujú. comprometiendo. Entonces, ¿qué necesita uno? No tener ningún tipo de problema migratorio, o sea, jamás haberse quedado a vivir ilegal en ningún país, no solamente en Estados Unidos, que a uno nunca lo hayan deportado, o sea, en general, ningún problema de tipo migratorio, ¿sí? Ok, También muy importante no tener problemas de tipo legal, o sea, ningún delito, ninguna condena, o sea, tiene que ser algo grave para que a uno le nieguen este proceso, ¿sí? Y por último, y eso como para darles más bien como la info general, uno tiene que estar bien de salud. ¿Se acuerdan que les dije al principio que nosotros tenemos clientes de 63 años que llegaron a ujú. trabajar con 63 años con el empleador? Desde que uno esté con muy buena salud, o sea, uno se pueda mover, tenga reflejos, vea, escuche, o sea, es una persona funcional para un trabajo de estos, eso es lo que le interesa al gobierno, ¿sí?
La lista, digamos que de cosas por las que a uno lo pueden negar, obviamente es más larga que lo que yo les estoy contando acá, pero realmente son cosas muy básicas. Cuando esa lista se pone más larga, aparecen cosas como un poquito más rebuscadas, como si uno fue parte de algún grupo subversivo. Sí, Bueno, pues cuánta gente uno conoce que tiene eso. Sí, ya el resto son sí, si cosas muy estuviste rebuscadas. lavando dinero, las preguntas que hacen Exactamente. en el formulario, sí. Sí, o sea, ya cosas pues que de verdad se salen como de la normalidad. Pero si ustedes Ujú. se dan cuenta, esto que les acabo de decir son las razones por las que a uno le pueden negar el proceso. Entonces, si uno tiene su récord limpiecito, uno nunca ha hecho ningún error grave en su vida, uno sí o sí, cuando llega a tener su entrevista con el empleador, pues tiene todos los chances de que le digan que sí. Miren, nosotros llevamos ya varios años ejecutando esta categoría de visas y todas las personas que han llegado a la última fase, que no tienen ninguna inadmisibilidad, han completado su proceso con éxito, o sea, no han negado a nadie. Ahora, Oh, a lo largo del proceso, yo sí les puedo decir que cuando la gente oculta información o por allá tuvo una embarrada hace muchos años, se quedó ilegalmente en Estados Unidos hace años y dijo, ay, esto, yo acá no digo nada y nadie se da cuenta, no. O sea, eso digamos que es lo que le puede traer a uno la negación, ¿sí? Pero si uno se mantiene con todo perfecto, es muy difícil que uno llegue al último punto del proceso y le digan que no. Sobre todo porque acá, más que el gobierno le esté ayudando a uno a tener una residencia permanente, le está ayudando es al empleador a solucionar un problema de trabajo que tiene. Al gobierno actual y al gobierno que sea, le interesa es que sus empresas crezcan, que económicamente el país fluya, que si hay alguna cosa que ellos pueden hacer para que las empresas estén mucho mejor y también generen más dinero, pues ellos lo van a hacer, ¿sí? ok, ok. Mira, ese tema que tú hablas de que el gobierno realmente está buscando como una estabilidad para los empleadores, que es algo que está pasando no solo en Estados Unidos, sino en diferentes países como tal. Es que me lleva a preguntarte, como para hacer un cierre de este live, obviamente, porque veo que muchas personas se han conectado y han Ujú. estado como preguntando y demás. Y me gustaría saber, Ani, en tu caso, ¿para quién es la visa B3 y para quién no? Listo. ¿Para quién es? Para quien genuinamente quiera migrar a Estados Unidos. O sea, quien quiera, digamos que ponerse un poquito como de candela en la vida y que quiera crecer, ¿sí? Ujú. Las personas que tienen familia, o sea, y uno puede hacer esto soltero, con pareja o con familia. Nosotros tenemos muchos clientes de esas tres categorías, solteros, parejas y familias. Entonces, para las familias, súper importante porque obviamente le dan unas posibilidades a sus hijos que saben que no tienen en Latinoamérica y que no van a tener, ¿sí? La posibilidad de que un hijo tenga un inglés perfecto, crezca, digamos que se haga como un nativo en inglés, eso es invaluable. O sea, eso ya pone al hijo de cualquier persona por encima de como del promedio de las personas que ganan en el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que eso, la calidad de vida, para muchas personas también es muy importante sentirse más seguros en el lugar en el que viven. Entonces, Estados Unidos eh, Ujú. y generalmente las ciudades donde nosotros ofrecemos los empleadores son ciudades intermedias donde el costo de vida es bastante accesible, donde también lo que uno gana le da para poder vivir tranquilo. Entonces, eso digamos que también es otro punto, como ese tema de la estabilidad y la seguridad. Y, por ejemplo, para las parejas, como digamos que también vivir otras cosas, tener una experiencia, crecer en otro país. Y para nosotros los solteros, por ejemplo, para mí, que yo estoy haciendo mi proceso, es yo estoy en un punto de mi vida en el que yo siempre he querido migrar, yo siempre pensé en hacerlo con la capacidad de trabajar. Por ejemplo, para mí no era tanto una opción como irme a estudiar y gastarme la Ujú. plata que no tenía Sí, estudiando, no era una opción para mí. Pero entonces yo sí decía, a mí sí me gustaría vivir un tiempo por fuera, pero yo quiero poder trabajar.
y yo resulté trabajando en esta empresa, conociendo esta posibilidad. Yo en esta empresa ya llevo trabajando más o menos unos 6 años. He visto muchos casos de éxito, o sea, es súper emocionante que, por ejemplo, yo que estoy en el área comercial, las personas que yo atendí recién entré a la empresa, que ya tengan en la mano su residencia permanente y que yo haya podido ayudarles a tomar esa decisión, eso para mí es una cosa increíble y el tiempo también al final se pasa muy rápido. Entonces, para este tipo de personas es este proceso migratorio. Para quien no es para una persona que no esté dispuesta a aprender, por ejemplo, con el tema del idioma. O sea, si uno de verdad cree que no va a poder aprender, pues de todas formas la residencia le salva de muchas cosas, pero si realmente el objetivo es crecer de verdad, uno necesita obligarse a aprender. También migrar a algún país nunca es una labor fácil. Yo que no lo he hecho, Ujú. tú que sí lo hiciste, Fabi, nunca va a ser una labor fácil, entonces uno tiene que también ir como con la mente muy abierta, aprender de la cultura a la que uno va a llegar, estar muy abierto también para adaptarse, para experimentar otras cosas. Entonces, si uno de pronto es muy miedoso o sí, o no está buscando como un crecimiento exponencial, pues definitivamente este es un proceso que exige eso, ¿sí? Sí, 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 totalmente. Y pues la verdad, obviamente, el hecho de tomar esa decisión es una decisión realmente que personalmente vale la pena porque es una inversión y qué mejor que invertir en uno, ¿no? O sea, si uno Ujú. mismo no invierte en uno y en el crecimiento de uno, pues no esperen que nadie invierta en uno o crea en uno si uno no lo ha hecho. Sí, Al final eso es algo que uno tiene que hacerlo dentro de una introspección que realmente vale la pena. Estados Unidos es un país que, por ende, históricamente siempre ha sido una potencia. Como lo hablábamos, muchas de las personas obviamente no están lo suficientemente bien con, digámoslo así, los salarios que tienen aquí en Colombia. Están buscando mejorar ese tipo de salarios o sencillamente mejorar la calidad de vida, ¿no? Hay mucha gente que dice como, no, venga, yo necesito realmente un lugar un poco más seguro. Yo estoy buscando realmente eso. Entonces, Ani, en serio, mil gracias por todo el tiempo pues, que nos diste, por un toda tu placer. información, por todo tu conocimiento. Este live va a quedar en el feed de iTravelers Colombia para que las personas de pronto que llegaron al final pues puedan verlo, obviamente, escuchar absolutamente todas las preguntas que Ani nos respondió con todo ese cariño que le hiciste. Y pues, Ani, mil gracias en serio por tu tiempo. A todas las personas que están interesadas, porfa, por inbox, nos escriben como la palabra EB3 y con eso nosotros los vamos a estar contactando para iniciar el tema del proceso, ¿vale? Sí, total. Entonces, acuérdense que nosotros, digamos que pues estamos con una alianza básicamente y si ustedes le mandan ese mensajito a Fabi interesados por el proceso de B3 van a tener un descuento. Entonces, ya digamos que Fabi les explica cómo funciona. Fabi básicamente los va a referir a la compañía para la que yo trabajo Ujú, y ahí ya nosotros luego nos encargamos de su proceso. Nosotros estamos especializados en esta categoría específicamente. Entonces, Fabi y yo que nos conocemos desde el colegio, ujú. duitamenses, Sí, boyacenses, que de pronto los que nos boyacenses. están viendo acá también son de Boyacá. Creo que pues estamos como lo más cerca posible, porque yo sé que también esa inversión de dinero, o sea, confiar también en que uno está como con la empresa correcta, haciéndolo de forma correcta, que a uno no lo Sí. van a robar, eso es súper, súper importante. Entonces acá, pues, para que ustedes vean que nuestra relación es como muy, muy cercana, que esto también es un tema de años. Fabi lleva trabajando en este tema migratorio también hace muchos años, así como yo, entonces están súper bien acompañados de expertos. Entonces, pues nada, abierta la invitación a que le envíen ese mensajito por inbox a Ujú. iTravelers con la palabra B3 y ya después nosotros les solucionamos todas las preguntas que tengan. Este es un proceso
que de verdad yo he visto con mis ojos que le cambia la vida a quien lo hace, sin ninguna duda. Y si ustedes están pensando que pueden tener posibilidades mejores, miren, esta información a uno no se le aparece como porque sí. Y Creo tan que fácil, también sí. sí hay como mensajes que le llegan a uno que vale la pena como empezar a ponerles atención. Entonces, buenísimo que hayan llegado acá, que hayan podido atender a este webinar, escuchar pues esta información. Entonces, pues acá estamos para ayudarles lo que necesiten. Entonces, ya saben, se contactan con Fabián. Fabián los va a registrar y luego saltan conmigo para que los podamos atender y solucionarles sus preguntas acerca de B3. ¿Listo? Tal cual, tal cual. Y de una vez les digo a las personas obviamente que están en Tunja que también han querido de una u otra manera mejorar su nivel de inglés. Recuerden que nosotros, como Suelta la Lengua también, estamos los martes practicando todo el tiempo, hablando en inglés, parchando con amigos. Y bueno, es una manera realmente que las personas que han podido estar en Tunja lo disfrutan y van mejorando mucho. ¿Listo? Súper chévere. Sí, Ani, Buenísimo. mil gracias. Esperamos verte por acá en Tunja, ¿vale? Sí, de hecho este fin de semana voy a Duitama. Si alguien Eh, quiere charlar, nos avisan. eso. Hacemos ahí como un meeting personalizado. Eso. Listo. Listo, un abrazo para Ani, todos. feliz Muchísimas noche. gracias por el espacio. Claro que sí. Cuídate mucho. Gracias Un a todos. Bye abracito. bye. Chao, chao.
avisan. Eso, hacemos ahí como un meeting personalizado. Eso. Listo. Listo, un abrazo para Ani, todos. feliz Muchísimas noche. gracias por el espacio. Claro que sí. Cuídate mucho. Gracias Un a todos. Bye abracito. bye. Chao, chao.